¿Quién se te viene a la mente cuando piensas en el mejor mate de todos los tiempos? ¿Vince Carter? ¿LeBron? ¿Jordan tal vez? Lo curioso es que casi nadie piensa en Spud Webb, y eso tiene sentido. Medía apenas 1,70 m. A simple vista parecía imposible que alguien de su tamaño pudiera siquiera tocar el aro, pero Spud no solo lo tocaba, lo destrozaba. Ganó concursos de volcadas, humilló rivales mucho más altos y desafió la gravedad cada vez que despegaba del suelo. ¿Cómo lo logró? Para entender su increíble historia hay que volver al lugar donde todo comenzó: Dallas, Texas, año 1979. Un joven llamado Anthony Jerome Webb, al que todos conocían simplemente como Spud, comenzaba a escribir una historia imposible. El apodo se lo pusieron al nacer. Sus padres decían que su cabeza parecía el satélite Sputnik. Tenía apenas 1,42 m de altura y una pasión desbordante por el baloncesto. Pero en la preparatoria, Wilmer Hutchins, nadie creía en él, ni siquiera lo dejaron formar parte del equipo juvenil. Para los entrenadores simplemente era demasiado bajo. El destino, sin embargo, le tenía preparado una grieta en ese muro. 2 jugadores del equipo fallaron sus exámenes físicos y Spud recibió su primera oportunidad. La aprovechó como si fuera la última. En cada entrenamiento, en cada minuto en cancha, demostró que su tamaño no definía su talento, pero lo mejor estaba por venir. Durante ese verano su cuerpo cambió, creció hasta el 1,63 m y más importante aún, su capacidad de salto explotó. Podía elevarse más de 1 metro en vertical. Con eso no solo consiguió un lugar en el equipo titular, empezó a volcar el balón. La gente no lo podía creer. Un chico tan pequeño volcando con una facilidad que dejaba boquiabierto a todo Dallas. Promedió 26 puntos por partido en su último año de secundaria y se convirtió en una atracción local. Las gradas se llenaban solo para verlo saltar. Entre los espectadores estaba Jerry Stone, entrenador del Midland College, una universidad junior de Texas. No dudó en ofrecerle una beca completa. Spud aceptó y en su primer año universitario demostró que no era solo un fenómeno visual, era un líder. Promedió 21 puntos y 7 asistencias, registró 40 volcadas en una temporada y llevó a Midland hasta la final nacional contra un equipo invicto. Spud anotó 36 puntos esa noche y fue nombrado MVP del campeonato. Lo había hecho otra vez, desafiar las probabilidades y salir campeón. Pero solo le quedaba una temporada en el nivel junior. Si quería seguir avanzando necesitaba impresionar a un programa de División 1. Y lo logró. Elevó su promedio de asistencias, mantuvo su nivel competitivo y atrajo la atención de Bill Blackley, entrenador de North Texas, quien le ofreció una beca. Parecía el siguiente paso lógico, pero una vez más la suerte le jugó en contra. Blackley fue despedido y con él se esfumó la oportunidad. Spud, desconsolado, volvió a casa y empezó a trabajar con su padre. Pensó que su sueño se había acabado, pero alguien todavía creía en él. Blackley, convencido del talento de Spud, comenzó a hacer llamadas. La mayoría de los entrenadores seguía viendo solo su estatura, todo menos uno: Tom Abatemarco, asistente de North Carolina State, campeones nacionales. Lo vio jugar en una cancha de barrio y quedó impactado. Llamó a su entrenador, Jim Valvano, y lo convenció de reunirse con él. Cuando Valvano lo vio bajar del avión pensó que era una broma. ¿Ese es nuestro recluta? Estás despedido, le dijo a su asistente. Pero al ver lo que Spud hacía en la cancha todo cambió. Lo ficharon de inmediato. Ahora con 1,70 m y una oportunidad en la División 1. Spud Webb estaba listo para su siguiente desafío. Desde su primer entrenamiento en NC State quedó claro que Spud no era una curiosidad. Era una amenaza real, su velocidad era un arma letal. En cuanto cruzaba media cancha, la defensa contraria ya estaba desorganizada. Y si lograba acercarse al aro, nadie quería quedar en los titulares del día siguiente como el tipo que fue volcado por un jugador de 1,70 m. En su temporada junior jugó 33 partidos, fue titular en 31 y lideró toda la conferencia en asistencias. Su combinación de visión, control del ritmo y explosividad lo hacía impredecible, y cuando se elevaba para volcar, no había defensa que sirviera. Era como si el aire le perteneciera. Cada jugada suya era una mezcla de vértigo y precisión quirúrgica. Pero NC State no era el mismo equipo campeón del año anterior. Habían perdido a varias piezas clave y eso le costó la clasificación al torneo nacional. Aún así, para Spud eso era solo un paso más, porque 4 años atrás apenas había logrado entrar al equipo juvenil de su escuela. Ahora estaba a un año de la NBA. Durante su último año universitario elevó aún más su rendimiento. Promedió más de 11 puntos, 5 asistencias y 2 robos por partido. Se convirtió en el verdadero líder de su equipo. En cada partido asumía el control, calmaba a sus compañeros cuando las cosas se ponían difíciles y encendía el ritmo cuando había que remontar. Sabía cuándo acelerar y cuándo volar.
Uno de esos momentos llegó el 27 de diciembre de 1984. NC State enfrentaba a Rutgers. El partido se les escapaba de las manos, pero Spud mantuvo la calma. Convirtió tiros libres decisivos y luego en la siguiente jugada lo hizo otra vez. Robó el balón y voló hasta el aro para una volcada que encendió al estadio. Ganaron el partido y a partir de ahí no pararon. Vencieron a Nevada, luego a UTEP, donde Spud metió 29 puntos y otra volcada brutal, y después a Alabama, alcanzando el Sweet 16. Ya no era solo un buen base, era la fuerza que movía todo el equipo. Pero el siguiente rival era formidable. St. John's, con figuras como Chris Mullin, Mark Jackson y Bill Wennington. El entrenador Balbano sabía que Spud era clave, así que casi no lo sacó del partido, y Spud respondió con una actuación increíble. Anotó, asistió, defendió, hizo de todo, pero no fue suficiente. NC State cayó. El sueño de ganar un campeonato nacional se esfumó. Spud estaba destrozado. Sentía que le había fallado a quienes confiaron en él, pero en realidad lo que había logrado era monumental, desde no tener lugar ni en el equipo juvenil hasta convertirse en una estrella en el escenario universitario más competitivo. El siguiente paso era aún más desafiante, el draft de la NBA. 18 de junio de 1985. En el draft de la NBA, los equipos estaban hambrientos de tamaño. Patrick Ewing, un gigante de 2 metros 13, era la primera selección, y mientras uno a uno desfilaban los grandes nombres, Spud Webb esperaba. Pasaron horas. Finalmente, en la cuarta ronda, con la selección número 87, los Detroit Pistons lo eligieron. Spud estaba feliz. Había llegado la NBA, pero esa alegría duró poco. Detroit ya tenía su rotación de bases cubierta y no contaban con un jugador de su perfil. Lo cortaron antes de que iniciara la temporada. Parecía que el sueño se sumaba. Otra vez. Pero apareció una nueva oportunidad. La United States Basketball League, una liga menor recién creada. Allí Spud se unió a los Rhode Island Gulls, compartiendo equipo con un gigante de 2 metros 31, Manute Bol. Y lo que se vio en esa temporada fue algo insólito. Spud dominaba, era demasiado bueno para ese nivel. Su explosividad y visión de juego llamaron la atención de alguien muy especial, Mike Fratello, entrenador de los Atlanta Hawks. Y también, curiosamente, de solo 1,70 m de estatura en sus años de jugador. Sabía exactamente lo que Spud podía ofrecer. Un día después de haber sido cortado por los Pistons, Spud fue convocado por los Hawks para una prueba. Fratello le dio una sola instrucción: olvida las jugadas, solo toma el balón y corre de un extremo a otro lo más rápido que puedas. Crea algo. Y eso hizo. En los juegos de pretemporada promedió casi 10 puntos y 6 asistencias. Incluso llegó a robar 9 balones en un solo partido. Atlanta lo firmó oficialmente el 23 de octubre de 1985. Pero el destino le tenía guardado algo aún más grande. Doc Rivers, el base titular del equipo, se lesionó justo antes del inicio de la temporada. Resultado: Spud Webb, el novato más bajo en la historia de la NBA, fue titular en el primer partido. Y no decepcionó, anotó 12 puntos, dio 10 asistencias y sí, volcó el balón en su debut. Los fanáticos no lo podían creer, tampoco sus compañeros. Había llegado a la liga y ya estaba rompiendo esquemas. Con cada partido el asombro crecía, su velocidad desarmaba defensas, su vertical lo hacía imparable en transición y su actitud humilde conquistaba a todos. En un mundo de gigantes, Spud Webb estaba demostrando que lo imposible era relativo. La temporada 85-86 avanzaba y Spud Webb seguía sorprendiendo. En apenas 12 minutos por partido promediaba casi 6 puntos y 3 asistencias y más de un robo. Había cruzado a Isaiah Thomas, repartido alley-oops y hasta lanzado mates en pleno juego. Pero lo que vendría después superaría todo. El All-Star Weekend se celebraría en Atlanta, su nueva casa, y aunque no fue convocado para el partido de estrellas, sí recibió una invitación que desconcertó a todos: el concurso de volcadas. Nadie lo veía como un verdadero contendiente, un tipo de 1,70 m volcando entre gigantes. Muchos pensaban que solo estaba ahí como entretenimiento. Lo que no sabían era lo que Spud tenía preparado. En su primera volcada ejecutó un giro con doble bombeo en reversa. No fue solo un mate, fue una declaración de guerra. Su cabeza estaba casi a la altura del aro, el balón rozó su frente antes de entrar, el público estalló. De pronto, todo el mundo entendía que no estaba ahí solo por show. A medida que avanzaban las rondas, los rivales, muchos de ellos más de 30 centímetros más alto, se esforzaban con volcadas complejas, pero nada impresionaba tanto como ver a Spud elevarse como si flotara. Parecía desafiar las leyes de la física. Y entonces llegó la gran final. Spud
contra su compañero de equipo y campeón defensor, Dominic Wilkins. Ambos lanzaron mates espectaculares. Wilkins clavó una volcada 360 con potencia descomunal. Spud respondió con otra 360, más limpia, más elegante. Empate. El desempate fue una locura. Spud rebotó el balón contra el suelo, lo hizo golpear el tablero y luego lo recogió en el aire para volcarlo con una mano. Otro 50 perfecto. Dominic tenía una última oportunidad, ejecutó un windmill brutal, pero los jueces le dieron un 48. Spud Webb, el jugador más pequeño del concurso, se convirtió en campeón del Slam Dunk Contest 1986. Esa noche no solo hizo historia, redefinió lo que era posible. En una liga dominada por gigantes, un hombre de 1,70 m se había convertido en el rey del aire. Cuando Doc Rivers sufrió una lesión en la muñeca a mediados de la temporada 85-86, muchos en Atlanta temieron lo peor. Rivers no era solo su base titular, era el motor del equipo, pero para Spud Webb esa lesión representaba otra oportunidad única, una ventana inesperada para demostrar que su talento no dependía del contexto ni de minutos limitados. Esa vez tenía el volante del equipo en sus manos y no iba a soltarlo. Desde su primer partido como titular, dejó claro que estaba listo para ese rol. Contra los Lakers, uno de los equipos más temidos de la liga, Webb no solo aguantó la presión, brilló. Anotó 23 puntos, repartió 13 asistencias y robó 3 balones con la agilidad de un rayo. No fue una casualidad, fue un mensaje. Spud estaba listo para dirigir, liderar y ejecutar al más alto nivel. Y no se detuvo ahí. 2 noches después, contra los Cavaliers, replicó la hazaña, 23 puntos. 15 asistencias y una defensa asfixiante. Cada jugada se convertía en una nueva prueba superada. Su velocidad destrozaba cualquier intento de presión defensiva y cuando aceleraba en transición las defensas simplemente colapsaban. Si no terminaba el mismo con una bandeja imposible o un salto alucinante, encontraba a sus compañeros con pases quirúrgicos. Pero Spud no solo estaba asistiendo, también estaba volando. El 21 de marzo, en uno de los últimos juegos de temporada regular, registró su 9º partido con más de 10 asistencias. Y como si quisiera cerrar con una firma imborrable, voló por encima de la defensa en 2 ocasiones. Y volcó el balón con una violencia que no parecía venir de un jugador de 1,70 m. El público rugía, cada mate era una bofetada a la lógica. Aquel año la NBA estaba llena de estrellas, altas, fuertes, dominantes, pero ninguno tenía el efecto que tenía Spud, porque su impacto no solo se sentía en la cancha, era simbólico, representaba a todos los que alguna vez fueron descartados por no dar la talla, y lo más impresionante, lo estaba haciendo desde la titularidad. Durante ese tramo como base principal lideró al equipo con una consistencia admirable. Si necesitaban puntos, los daba. Si el partido exigía dirección y calma, le entregaba. Su juego era completo. Gracias a su liderazgo y rendimiento, Atlanta terminó la temporada regular con 50 victorias. No solo era uno de los mejores registros de la franquicia, sino también una prueba de que Spud podía sostener el peso del equipo sobre sus hombros. Ya no era la sorpresa de la temporada, era una amenaza real. Y como si el destino se divirtiera escribiendo guiones perfectos, el rival en primera ronda de playoff sería nada más ni nada menos que los Detroit Pistons. El mismo equipo que lo había elegido en el draft solo para descartarlo. El mismo equipo que lo había considerado demasiado pequeño para tener futuro en la liga. Spud Webb no lo dijo públicamente, no hizo alarde, pero por dentro sabía que había llegado el gran momento de saldar algunas cuentas. 17 de abril de 1986, primer partido de playoff. El escenario era perfecto, Atlanta contra Detroit, Spud Webb contra el equipo que lo desechó sin darle una oportunidad real. Pero ahora ya no era un novato buscando aceptación, era el base titular de un equipo que había ganado 50 partidos y estaba listo para demostrarlo. En apenas 17 minutos sobre la cancha, Spud hizo estragos, anotó 18 puntos, repartió 5 asistencias y desarmó la defensa de los Pistons con su velocidad característica. Atlanta se llevó el primer juego y el mensaje estaba claro: el chico que ellos habían considerado demasiado pequeño ahora les estaba ganando en su propia cara. Pero si el primer partido fue una advertencia, lo que ocurrió en el segundo fue directamente una humillación. Con Doc Rivers aún lesionado, Spud asumió por completo la dirección del equipo. No solo se encargó de generar juego, lo hizo a un nivel histórico. Ese día rompió el récord de asistencias de la franquicia en un partido de playoff con 18 pases de anotación. Sí, 18. Además, anotó 19 puntos, logró múltiples robos y lideró cada posesión con una confianza arrolladora. En solo su segundo
segundo partido de postemporada, Webb ya tenía un doble-doble dominante en su currículum. Era la venganza perfecta, y todavía quedaba más. Pero cuando terminó la serie, Atlanta había eliminado a Detroit en 4 juegos. Spud, con apenas 1,70 m, había liderado a su equipo contra un conjunto que lo había subestimado desde el primer día. Su promedio en la serie fue impactante: 13.8 puntos, 8.5 asistencias y más de un robo por partido. Todo saliendo desde el banquillo. Pero el desafío no terminaba ahí. En la siguiente ronda los esperaba un monstruo aún mayor: los Boston Celtics, una dinastía liderada por Larry Bird, Kevin McHale y Robert Parrish, un equipo que lo había ganado todo. Nadie esperaba que Atlanta tuviera alguna chance real, pero si alguien sabía lo que era derribar gigantes, era Spud Webb. Los Hawks cayeron en los 3 primeros partidos. El cuarto era todo o nada, y fue entonces cuando una vez más Spud se puso la capa. Anotó 21 puntos, dio 13 asistencias y capturó 6 rebotes. En una noche donde cada posesión importaba, él controló el ritmo, desequilibró a la defensa y convirtió cada jugada en una amenaza. Atlanta logró la victoria. La serie seguía viva. Sin embargo, 2 noches después, de regreso en Boston Garden, Larry Bird se encargó de cerrar el telón. Anotó 36 puntos y eliminó a los Hawks. Spud, aún así, se despidió con la frente en alto: 15 puntos, 8 asistencias y una ovación incluso de los aficionados rivales. Su impacto era innegable. La temporada de Spud Webb había comenzado con dudas y terminó con respeto absoluto. En su año de novato, no solo venció los prejuicios, los destruyó con fuerza. Ya no era simplemente el base bajito que volaba, era un verdadero jugador de playoffs. Y el mundo comenzaba a darse cuenta de que Spud no era una excepción, era una revolución. Tras una temporada de novato que parecía sacada de una película, Spud Webb no quería conformarse. Había probado que podía competir, que podía dirigir, que podía volcar, pero ahora el reto era otro: mantenerse. Porque en la NBA ser una sensación pasajera no basta, tenías que demostrarlo cada noche. Y Spud empezó bien, fue invitado a un evento especial organizado por Magic Johnson, su famoso Charity Night, en Los Ángeles. Allí, frente a una multitud repleta de celebridades y jugadores de élite, Magic propuso un concurso de volcadas improvisado. Spud, por supuesto, no iba a negarse. Se enfrentó a Dominic Wilkins, su viejo rival del Slam Dunk Contest, y volvió a robarse el show. Voló como si estuviera en su prime, porque en realidad lo estaba. Pero si bien su imagen seguía creciendo, su cuerpo empezaba a enviar señales. El 22 de noviembre de 1986, en un partido crucial contra los Celtics, Spud demostró que seguía siendo capaz de cargar a su equipo. Anotó una bandeja con falta incluida que le dio la ventaja a los Hawks en los últimos segundos. Fue una muestra de temple, de carácter, de liderazgo. Atlanta se llevó ese partido y con él reafirmó su condición de favorito en la conferencia. Sin embargo, apenas 2 semanas después, todo cambiaría. El 5 de diciembre frente a Indiana, Spud sufrió una lesión en el tendón de la corva. No fue un golpe escandaloso, ni una caída dramática, pero fue suficiente para dejarlo fuera 3 meses. 3 meses en los que el ritmo del equipo cambió. 3 meses en los que su rol comenzó a tambalearse. Cuando regresó en marzo del 87, su explosividad seguía allí, seguía volcando, seguía corriendo, pero algo había cambiado. Su impacto ya no era el mismo. El equipo no lo necesitaba con la misma urgencia, y en los playoffs de ese año se notó. Atlanta volvió a caer ante los Pistons, esta vez en la segunda ronda. Spud tuvo momentos sólidos, pero sus números cayeron. Apenas 3.9 puntos y 4.8 asistencias en 15 minutos de juego. Empezaban las dudas. Había sido todo un destello, un fenómeno momentáneo, pero si algo había demostrado Spud desde que era niño, era que nunca se rendía. Llegó la temporada 87-88. Y con ella una nueva serie de desafíos. Atlanta, con un equipo más maduro y profundo, se enfrentaba una vez más a los Boston Celtics. Otra vez la historia se repetía, abajo en la serie, con la espalda contra la pared, y un Spud Webb dispuesto a darlo todo. Doc Rivers otra vez se lesionó, esa vez el dedo del pie, y Spud retomó el control. En el tercer partido anotó 11 puntos, repartió 13 asistencias y fue clave para evitar la eliminación. En el cuarto sumó 17 más. Atlanta remontó y llegó a liderar la serie 3-2. Pero Boston es Boston. Experiencia, campeonatos, sangre fría. Ganaron el sexto y el séptimo partido por solo 2 puntos. Otro año más, otra eliminación amarga.
Y para Spud, una preocupación creciente. En esos últimos 2 juegos apenas jugó 23 minutos, combinados. ¿Qué estaba pasando? La respuesta estaba en los pasillos. El entrenador Mike Fratello comenzaba a perder confianza en él. No era algo dicho en voz alta, pero Spud lo sentía, y esa tensión se trasladó a la temporada 88-89. A pesar de la llegada de Moses Malone, una leyenda viviente, Atlanta fue eliminado en la primera ronda por Milwaukee. Spud tuvo un rol casi simbólico, 11 minutos por partido, 1.6 puntos de promedio, y aunque fue invitado nuevamente al concurso de volcadas, esta vez solo logró el tercer lugar. El hombre que había conquistado la liga estaba siendo lentamente relegado al olvido, pero Spud Webb no conocía otra cosa que no fuera luchar. Navidad de 1989. Y mientras muchos celebraban en familia, Spud Webb se preparaba para una nueva oportunidad. Doc Rivers, su eterno competidor por la titularidad, había vuelto a lesionarse, esta vez la espalda, y eso significaba solo una cosa: Spud volvía a ser el base titular de los Hawks, y lo aprovechó como él sabía hacerlo. La noche del 25 de diciembre ante los New York Knicks, Spud firmó una actuación magistral, 26 puntos, 2 asistencias y 6 rebotes. Fue como ver a ese novato imparable de 1986, con la diferencia de que ahora tenía más experiencia, más madurez, más control. Su velocidad seguía ahí, su visión de juego más afilada que nunca. Durante los 37 partidos en los que Rivers estuvo ausente, Spud promedió 10.8 puntos, 6.8 asistencias y 1.2 robos por partido. Pero lo más impresionante fue uno de esos puntos, un mate brutal sobre Tyrone Hill, un ala pivot de 2 metros 6. Sí, Spud seguía volcando, seguía desafiando la lógica, seguía recordándole al mundo que el tamaño no define el impacto. Aún así, a pesar de su buen nivel, Atlanta no logró mantener el ritmo sin Rivers. Cerraron la temporada con un decepcionante balance de 41 victorias y 41 derrotas. Quedaron fuera de los playoffs. Fue un duro golpe para todos, pero especialmente para Spud, porque esa campaña marcaría el fin de una era. El entrenador Mike Fratello, su principal impulsor desde el primer día, fue despedido. Y con él se fueron también las pocas garantías que Spud aún tenía dentro de la franquicia. Pero cuando Bob Wise asumió como nuevo entrenador, sorprendió a todos. Le dio a Spud lo que llevaba años esperando, el puesto de base titular, a tiempo completo. Y Webb respondió como un profesional. En la temporada 1990-91 promedió 29 minutos por partido y sus números explotaron. Anotó 30 puntos contra los Bulls de Jordan y luego 32 frente a Denver. Repartió 10 o más asistencias en 6 partidos, incluyendo una noche en la que logró 24 puntos y 14 asistencias ante Seattle. Spud estaba viviendo una segunda juventud, la confianza renovada, el rol asegurado y su indiscutible talento lo colocaron nuevamente en el centro del equipo. Gracias a su rendimiento, Atlanta regresó a los playoffs y el destino una vez más le preparó un guión especial. Se enfrentaba a los Detroit Pistons, los mismos de siempre. Su historia parecía estar atada a ellos. Durante la serie, Spud promedió 13.2 puntos, 4.8 asistencias y 1.4 robos. Su habilidad para elevarse por encima de defensores mucho más altos lo permitió anotar con eficacia, incluso en medio del tráfico. Pero Detroit, que buscaba su tercer campeonato consecutivo, fue demasiado. Ganaron la serie 3-2. Spud lo dio todo, otra vez, pero no fue suficiente. Sin embargo, había algo diferente esta vez. A pesar de la eliminación, Spud Webb ya no era el base suplente que sorprende. Ahora era un titular consolidado, un líder, un jugador completo que no solo había desafiado las expectativas, las había destruido una y otra vez. Estaba en su mejor momento, pero justo cuando parecía que podría llevar a Atlanta a lo más alto, ocurrió lo impensable. La franquicia decidió intercambiarlo. El intercambio llegó sin previo aviso. La noticia cayó como un balde de agua fría. Spud Webb era traspasado a los Sacramento Kings, justo cuando había alcanzado la estabilidad y el respeto que tanto había luchado por conseguir en Atlanta. Lo enviaban al otro lado del país. Pero si algo había demostrado Spud a lo largo de su carrera, era que no necesitaba condiciones ideales para brillar. Desde su primer partido en Sacramento dejó claro que no había llegado a rellenar minutos. Anotó 27 puntos, repartió 8 asistencias y capturó 6 rebotes. La ciudad lo recibió como un héroe y él respondió noche tras noche. En su segunda temporada con los Kings firmó la mejor campaña estadística de su carrera: 16 puntos, 7.1 asistencias y 1.6 robos por partido. Registró 21 partidos con 20 o más puntos y 17 partidos con doble dígito en asistencias. Había alcanzado el pico de su rendimiento.
Pero Sacramento no era Atlanta. El equipo, pese a su esfuerzo, seguía sin encontrar el rumbo. Los Kings cambiaban de entrenadores casi cada año y la inestabilidad pasaba factura. Aunque Spud seguía volcando el balón, sí, incluso cerca de los 30 años, su impacto ya no podía salvar a un equipo que se caía a pedazos. Aún así, firmó noches memorables. 34 puntos ante Golden State, 32 ante Phoenix y Los Ángeles. Pero al final, ni siquiera su mejor versión fue suficiente. Los Kings nunca pasaron de las 29 victorias en sus 3 primeras temporadas con él. En 1995 su tiempo en Sacramento terminó. Volvió brevemente a Atlanta, luego pasó por Minnesota, incluso jugó una temporada en Italia. En 1998 firmó un contrato de 10 días con Orlando, pero ya no era el mismo. Su velocidad, sus saltos, su magia empezaba a desvanecerse. A los 34 años, Spud Webb colgó las zapatillas. Su carrera terminó sin un anillo, sin un All-Star, sin titulares rimbombantes, pero lo que hizo fue algo que va más allá de los trofeos. Jugó 12 temporadas en la NBA, con 1,70 m, volcó el balón en partidos oficiales, ganó el Slam Dunk Contest, lideró equipos, rompió récords, fue un símbolo de lucha, de perseverancia, de resistencia. Y no solo eso, inspiró a una generación de jugadores que nunca habrían soñado con la NBA si no fuera por él. Incluso años después de su retiro seguía ligado al deporte. Fue presidente de los Texas Legends, el equipo afiliado a los Mavericks en la G-League, y en 2006 ayudó a Nate Robinson, otro base bajito, a ganar el concurso de volcadas, exactamente 20 años después de haberlo ganado él. Spud Webb nunca fue el más alto, nunca fue el más fuerte, pero nunca lo necesitó, porque su historia no es la de un jugador de baloncesto, es la historia de un milagro hecho carne. Y si te impactó la seña de Spud Webb, espera conocer los detalles ocultos detrás de una de las rivalidades más intensas del deporte, la historia secreta entre Larry Bird y Michael Jordan. Haz clic en el video que ves en pantalla y prepárate para otra leyenda.